Siempre me han causado especial intriga las historias relacionadas a sectas y cultos. Pensar que pueden existir grupos de personas que se reúnen con un fin macabro es escalofriante. Y más si es cierto lo que comentan, que llevan a cabo rituales. Rituales que muchos cuentan involucran sacrificios humanos. Estas sectas pueden estar en muchos estratos de la sociedad, y justo como lo veremos el día de hoy, algunas pueden hallarse en la política y operar en lugares tan exclusivos de la Ciudad de México como lo pueden ser Polanco. Otras sectas incluso pueden estar en las mismas familias, las cuales parecen tener creencias por demás extrañas y rinden tributo a deidades oscuras que definitivamente son algo de temer. El encuentro con estas sectas puede darse en cualquier contexto y los integrantes pueden ser cualquier persona, incluso gente que tenemos cerca o familiares. Y eso mismo añade una capa de misterio más profunda. Es así que sin más introducción, pasemos con relatos aterradores de encuentros con sectas. Hola Stan. Durante muchos años dudé si escribir esto o no. No porque no recordara lo que pasó, sino porque recordarlo siempre tuvo consecuencias. Hoy, después de casi 20 años, siento que por fin puedo contarlo. Puedes identificarme simplemente como Dan L. A principios del año 2006, acababa de terminar la carrera de Ciencias Políticas en la UNAM. Como muchos recién egresados, estaba lleno de ambición, ideas, pero sobre todo con una ingenua creencia de que el sistema podía cambiarse desde dentro. Gracias a un contacto de mi padre, un hombre al que llamaremos únicamente FG, comencé a trabajar para un partido político cuyo nombre prefiero reservar. A día de hoy, ya no existe en la escena política mexicana, pero en ese entonces tenía más poder del que aparentaba. Al inicio, todo parecía normal. Reuniones, café, análisis, eventos. Y fue así como empecé a asistir a fiestas privadas en zonas exclusivas de la Ciudad de México, principalmente en Polanco, donde conocí a personas que yo había visto toda mi vida en la televisión. Llámese políticos, empresarios y demás figuras públicas. El contacto de mi padre era alguien muy importante y siempre me llevaba con él. Era un tipo sumamente amable y que por lo que decía, le debía algo a mi papá. Muchas de las personas que me llegaba a encontrar se movían con una naturalidad inquietante en el poder. Con el tiempo, noté que varios compartían creencias extrañas. Algunos hablaban sin pudor de santería, otros de energías, y unos más de entidades que, según ellos, protegían proyectos, campañas y carreras políticas. Nadie lo decía directamente, pero todos parecían entenderlo. Yo me desenvolvía bien, demasiado bien. FG comenzó a invitarme a reuniones más cerradas, mucho más exclusivas. Me decía que yo tenía algo, que no cualquiera lo tenía. Jamás me especificó qué era exactamente, pero su forma de mirarme cambió con el tiempo. Era como si me evaluara. En plena época electoral de ese año, semanas antes de las elecciones federales, me invitó a una reunión especial. Me dijo que era una fiesta privada, algo importante para el partido. La sede era una casona antigua de Polanco. Desde afuera, parecía una residencia elegante, pero al entrar, se sentía algo inusual. El ambiente era muy denso. Era como si el aire estuviera cargado. La música era baja, casi ritualística, y las luces cálidas, como si fueran insuficientes. Reconocí a varios asistentes, muchos, demasiados. En cierto punto de la noche, FG me llevó a una habitación lateral, una que parecía escondida. Sobre una mesa había vasos con una sustancia viscosa y de color rojizo. Había otros asistentes más en esa habitación y dijo que todos debíamos de tomarla. Le pregunté qué era. Sonrió y me dijo:
Es parte del compromiso. Solo hazlo. El sabor fue fuerte, metálico, imposible de comparar con cualquier alcohol. Apenas lo tragué, sentí un calor intenso bajando por mi garganta. Minutos después, todo comenzó a dar vueltas. Intenté hablar, pero la lengua no me respondía. Lo último que recuerdo fue caer. Desperté sobre una mesa fría. No tenía playera. Estaba consciente, pero no podía moverme. Tenía muchas lagunas de ese momento. Lo recuerdo como por lapsos, pero yo no podía mover ni un dedo, ni los ojos. Solo podía ver y en cierta forma sentir. A mi alrededor estaban esas mismas personas, ahora vestidas de negro. Reconocí rostros famosos. Todos pertenecían al mismo partido político. No hablaban entre ellos. Murmuraban algo en voz baja, en algo que no lograba descifrar. Sentí cuando dibujaban símbolos en mi cuerpo. No eran simples marcas. Las trazaban con algo tibio. Quizá la misma sustancia que había bebido momentos antes. Los símbolos no se parecían a nada que yo hubiera visto antes. Eran líneas, algunas curvas, figuras incompletas, signos que parecían moverse cuando los miraba fijamente, cosa que no sé si era por el estado en el que me encontraba o si en verdad se estaban moviendo. Esos símbolos jamás los he vuelto a ver. Créeme, quise gritar, pero no pude. También quise cerrar los ojos, pero estos no respondían. Sentí miedo, un miedo profundo, animal. Volví a perder el conocimiento. De ahí, desperté en un hotel. Estaba vestido con mi traje, perfectamente acomodado, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de dejarme impecable. No había marcas visibles, no había símbolos, no había ninguna mancha roja que indicara que me hicieron algo, absolutamente nada. Pensé que había sido un sueño, un delirio provocado por el alcohol, aunque, que yo recuerde, no había tomado nada. Pasé todo el fin de semana intentando convencerme de eso. Pero el lunes, al llegar a la oficina, FG me llamó a su despacho. Cerré la puerta, lo saludé con fraternidad y confianza, como ya habíamos acostumbrado. Este hombre me miró fijamente y sin que yo dijera una sola palabra me dijo: a ver, ya eres parte de esto. Lo que viviste fue real. Fue tu iniciación. Sentí que el estómago se me hundía. Hasta ese momento creí que había soñado todo. Él me explicó que había visto algo en mí, algo esencial para el partido, según él, que yo podía llegar lejos, mucho más lejos de lo que imaginaba, siempre y cuando siguiera el camino que ellos marcaban. Ahí entendí que no era solo política, era otra cosa, algo oscuro, algo antiguo. En ese momento yo solo asentí con la cabeza y le dije que estaba bien, que trabajaríamos juntos. FG sonrió y me sirvió un whisky que siempre tenía en su mesa. Lo tomamos. Créeme, pasé días sin poder dormir bien, debatiendo entre el miedo y la ambición. Y es que en ese punto sabía demasiado, había visto mucho, pero también sabía que salirme no sería sencillo. Yo seguí trabajando normal, y justo antes de que llegaran las elecciones, y todos estaban felices, ya que su candidato era el favorito, yo finalmente decidí irme. Cuando se lo dije, FG no se molestó. Solo me miró con una calma que me heló la sangre, y me advirtió: no digas ni una sola palabra. Si te unes a otro partido, te vigilaremos. Si hablas, créeme, lo voy a saber. Obviamente no pregunté. No quise saber nada. Creo que él me dio algún tipo de chance, porque conocía muy bien a mi papá y por lo que me contaba, él le debía algo a mi padre. Con el tiempo logré alejarme. Cambié de entorno, de vida, y guardé silencio durante casi 20 años.
Hoy, finalmente puedo contarte esto, porque FG murió hace tan solo unos meses. Ya no está, y con él, tal vez se fue esa vigilancia, que nunca supe si fue una advertencia o amenaza cierta, pero jamás quise confirmarla. No sé qué fue exactamente lo que viví en esa casona de Polanco. No sé si era una secta, un culto o algo que ni siquiera tiene nombre. Solo sé que el poder en México tiene raíces que no siempre vemos y que está envuelta en algo sumamente oscuro. Afortunadamente, pude alejarme de ese mundo, pero a veces también me pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado en el partido? ¿Hasta dónde hubiera podido llegar? ¿Era verdad lo que decía FG? Podía llegar lejos. Eso jamás me lo podré responder. Pero estar en ese mundo, créeme, te corrompe. Y sé que cosas sumamente fuertes suceden en todo este ámbito. Sin más, gracias Stan por leerme. Y créeme, necesitaba sacar esto. Buenas noches. Quiero contarte una historia que ocurrió en el año 2013. Después de ver varios videos tuyos sobre sectas y cultos, finalmente me animé a contártelo. Un grupo de amigos, que éramos 5, Ángel, Mario, Iván, Poncho y yo, nosotros éramos muy aventados para hacer ciertas actividades. Nos conocíamos desde la prepa y teníamos esa maña de meternos a lugares abandonados, grabar y dejar grafitis. Eso nos hacía sentir invencibles. Ya sabes, uno se hacía a esa edad. Yo tenía 18 años y mis amigos eran un poco mayores, ya que habían repetido año. El lugar que te voy a hablar no sale en ningún mapa ni en recomendaciones. Era una fábrica enorme, abandonada desde hace años, que estaba o está al poniente de la ciudad. Créeme que desde llegar ya se sentía rara. Habíamos llegado por recomendación de Mario y nos había dicho que era un spot muy interesante. Créeme, el aire se sentía diferente, pesado, y todos lo notamos al instante, pero ninguno se animó a decir, quizá por temor a pensar que éramos cobardes o algo parecido. Según Mario, no había vigilancia. Aún así lo checamos varios días para ver cómo estaba la movida. Checamos horarios, si pasaba gente, si pasaban patrullas, pero no, parecía ser un buen lugar. Después de una borrachera, entramos como a las 2 de la mañana, justo cuando todo estaba solitario y nadie nos podía ver. La noche llegó y nos reunimos a unas cuadras. Llevábamos mochilas con aerosoles, una cámara y linternas. Nadie hablaba mucho, no era miedo tal cual. Sin embargo, era una sensación incómoda de saber que algo no estaba bien, pero lo hicimos de todos modos. Saltamos la barda uno por uno. Cuando caímos del otro lado, el ruido de nuestros pies retumbó demasiado fuerte. Ahí fue cuando sentí, sin ver nada, que no estábamos solos. Yo me sentí observado, y casi siempre esa sensación es muy atinada en mí. Puedo sentir cuando alguien se me queda viendo. En fin, empezamos a grabar. Por dentro la fábrica era gigantesca. Había grafitis viejos, normales, pero también había cosas que no cuadraban. Había ropa tirada, zapatos solos, mochilas, y no se veían tan viejas. De hecho, un tanto nuevas. En algunos cuartos vimos veladoras ya consumidas, en esquinas o formando líneas en el piso. La cera era negra, lo cual nos indicaba que eran veladoras de ese color. Cosa bastante extraña. Iván dijo que era brujería, pero nadie se rió. El ambiente ya estaba bien pesado. El silencio no era normal. No era tranquilidad, era más bien como si algo estuviera esperando. Empezamos a pintar, sin quedarnos mucho tiempo en cada cuarto. Al fondo de la fábrica había una zona donde la luz parecía no entrar. Llegamos a otro cuarto grande y también grafiteamos ahí, pero entonces vimos una puertita pequeña, medio escondida entre muros caídos. Poncho se acercó primero
y dijo algo como: aquí seguramente duerme alguien. Y lo dijo con voz baja. Lo recuerdo muy bien. Abrió la puerta y adentro había un vagabundo acostado, inmóvil, dormido. Tenía una playera blanca, pero estaba manchada de rojo. Poncho, como siempre, quiso hacerse el chistoso. Dijo que le iba a poner un apodo y hasta grafitear al indigente. Pero cuando se inclinó un poco más, se quedó helado. Y es que se dio cuenta que este hombre no estaba respirando. Nos acercamos con la linterna y lo apuntamos al hombre. Esas manchas rojas. Eran de sangre. Y esta se encontraba seca. No lo tocamos. Cerramos la puerta y salimos corriendo. El miedo ya lo teníamos atorado en la garganta, como si hubiéramos visto algo que no debíamos. Y justo cuando íbamos saliendo, Ángel dijo: ¿ven esa luz? Al fondo de la fábrica se veía una luz tenue que se movía. Parpadeaba raro. Queríamos irnos de verdad, pero Mario dijo algo que hasta hoy me pesa. Si ya vimos todo esto, tenemos que saber qué está pasando. No sé si fue la borrachera, no sé si fue porque a nuestra edad no dimensionábamos todo el peligro, pero le hicimos caso. Nos acercamos despacio y nos escondimos detrás de un muro tirado. Desde ahí, vimos algo que jamás se me va a borrar. Había como 10 personas, completamente sin ropa, solo máscaras, y se encontraban en silencio, como esperando algo. De pronto, sacaron vasijas, veladoras, cuchillos y acomodaron las velas en un círculo perfecto. Uno de ellos dijo: vamos a comenzar. Vayan por la persona. 4 se separaron y caminaron hacia nuestra dirección. Nos escondimos detrás del cuarto donde estaba el vagabundo. Escuchamos la puerta abrirse. Luego, algo siendo arrastrado, pesado y lento. Cuando los pasos se alejaron, uno de nosotros se asomó. Era el vagabundo. Lo iban cargando. Ahí ya no pensamos nada más. Corrimos. Sabíamos entonces que ellos le habían hecho algo a ese hombre. Mientras avanzábamos hacia la barda, vimos sombras moviéndose. Escuchamos golpes, murmullos y pasos. No eran nuestros pasos, ya que esos eran muy pesados, como si algo gigantesco caminara detrás. Aún así estoy seguro de que tampoco eran esas personas, sino algo más. Saltamos la barda como pudimos y corrimos hasta la casa de Mario. Llegamos pálidos, sin aire. No dijimos nada. Nos acostamos en la sala, viendo el techo, en silencio total. Nadie se atrevía a decir algo. Todos nos hallábamos en shock. Al día siguiente, simplemente nos despedimos y nos fuimos. Mario le contó todo a su mamá, con miedo de que nos metiéramos en problemas. Ella escuchó en silencio y luego dijo algo que nos heló. En esa fábrica, desde que está abandonada, siempre se escuchan ruidos. Incluso a veces se escuchan tambores en la madrugada. Dicen que ahí opera una secta o un culto y que hacen cosas muy malas. No vuelvas a acercarte. Para Mario, no hubo castigo, simplemente la advertencia de su mamá. Cuando Mario nos contó todo esto, todo encajó. Las veladoras, las vasijas y sobre todo el hombre que yacía sin vida y que al parecer esas personas le habían hecho algo. Y aquí te voy a contar algo que no había dicho desde antes, pero recuerdo muy bien haber visto manchas oscuras en diferentes partes de la fábrica, cosa que me hace pensar que esta secta o culto o lo que sea hizo esto muchísimas veces y quizá lo siguió haciendo después de lo que vimos aquella noche. Y aquellas sombras que nos persiguieron cuando íbamos hacia la barda, siento que fueron energías
quizá ellos invocaban, o que quizá los estaban protegiendo. Sinceramente, a estas alturas, y aquí ya tiene 12 años de ocurrido, prefiero no pensar, prefiero no analizar esto y dejarlo simplemente como una experiencia aterradora y ya. Te agradezco mucho que me hayas leído, Stan. Te mando un fuerte abrazo. Quiero compartir una experiencia que viví cuando estaba en la preparatoria y que, aunque ocurrió hace unos años, aún me provoca incomodidad cuando la recuerdo. Mi nombre es Miguel y todo comenzó de la manera más común, con una novia. La conocí en la prepa. Era una chica completamente normal, amorosa, atenta. Siempre tenía un gesto bonito conmigo. Nunca fue celosa ni rara. Al contrario, era tranquila. Durante varios meses, tuve una relación que cualquiera habría considerado sana. Por eso jamás imaginé lo que vendría después. El primer momento extraño ocurrió cuando fui por primera vez a su casa. Desde que crucé la puerta, sentí algo difícil de explicar. Como si estuviera siendo observado. La casa estaba limpia, ordenada, pero había un silencio raro, incluso cuando todos hablaban al mismo tiempo. Su familia me recibió con sonrisas, pero noté que me observaban demasiado, como si estuvieran analizando cada movimiento que hacía. Fue en la cocina, donde vi algo que no pude sacarme de la cabeza. Sobre una repisa, había un muñeco de aproximadamente 20 centímetros. Al principio, pensé que era una decoración extraña, quizá algo artesanal. Tenía forma humana, pero estaba cubierto completamente con una manta, como si fuera un pequeño hombre oculto debajo de una sábana. No tenía rostro visible. Mientras estábamos ahí, escuché que le hablaban. Decían cosas como: no te asustes, él solo es un invitado. Tranquilo, Miguel no viene con malas intenciones. Pensé que era una broma, una especie de juego familiar, pero nadie se estaba riendo. Más tarde, a solas, le pregunté a mi novia qué significaba eso. Ella me sonrió, me abrazó y me dijo que no le diera importancia, que solo era un juego de su familia, algo sin sentido. Quise creerle, pero algo en sus palabras me decía que mentía. Semanas después, fui invitado al cumpleaños de su abuela. Toda la familia estaba reunida. Antes de sentarnos a comer, hicieron algo que me perturbó mucho. Trajeron una urna a la mesa, la colocaron al centro de la misma y comenzaron a hablarle con respeto, como si alguien estuviera escuchando. En ese momento entendí algo que nadie había dicho en voz alta. A quien hablaban era el abuelo. Entonces me explicaron todo. Me dijeron que su familia tenía la capacidad de comunicarse con el más allá y que lo hacían a través de ese muñeco extraño que funcionaba como un medio, que el abuelo seguía con ellos, guiándolos y protegiéndolos. Después, con total naturalidad, me ofrecieron a enseñarme. Me dijeron que yo también podía desarrollar esa habilidad, pero con una condición: no debía decírselo a nadie. Ahí fue cuando sentí miedo de verdad. Me explicaron que ellos formaban parte de una especie de culto. No algo malo, según ellos, sino un grupo cerrado que cuidaba ese conocimiento y que no cualquiera podía entrar. Que yo había sido elegido y en cierta forma seleccionado por mi entonces novia. Decliné la oferta. El ambiente cambió al instante. La amabilidad desapareció. Las miradas, antes familiares, se volvieron frías. Sentí que los había ofendido profundamente. Yo sabía que seguir esa relación era peligroso, por lo que después de buscar el momento idóneo, a las pocas semanas, terminé con mi novia. Lo más extraño fue que no discutió, no lloró, no preguntó nada, a pesar de que, después de lo sucedido con su familia, siguió siendo igual de linda que siempre. Ella simplemente aceptó la decisión, como si ya supiera qué iba a pasar. Nunca volví a verla. Hasta el día de hoy, no sé qué tipo de culto o creencia tenía esa familia,
No sé si realmente hablaban con el más allá, o si era parte de algo más oscuro. Lo único que sé es que no era normal, y que alejarme fue la mejor decisión que pude haber tomado, ya que de no ser así, no sé dónde hubiera terminado esto. Hola Stan, quisiera que me llamaras Juan Vara, y quiero compartir contigo una historia que mi familia y yo vivimos. Mi familia y yo tenemos una tradición muy arraigada: asistir cada año a la feria del municipio de Mazatepec, Morelos, la cual se celebra del 2 al 7 de abril. Esta costumbre viene desde tiempos de mi bisabuelo, quien hacía el recorrido a pie, desde Santiago Tianguistengo hasta Mazatepec, como un acto de fe y devoción para celebrar al Señor e ir a visitarlo. Cuando se acercan estas fechas, el pueblo prácticamente se vacía. Es como si todos supieran que ese viaje no puede faltar. Nosotros procuramos ir todos los años y casi siempre viajamos de noche. Nos gusta manejar con calma, hacer paradas en el camino, ya sea para hacer del baño, para comer y disfrutar del silencio del paisaje nocturno. Es algo muy bonito. Sin embargo, hace 2 años ocurrió algo que rompió por completo la tranquilidad del trayecto. Estábamos muy cerca de llegar a Mazatepec, cuando por alguna razón nos desviamos y tomamos un camino distinto. Según recuerdo, atravesamos lo que parecía ser un rancho, un tramo solitario, rodeado de cerros y árboles. Lo extraño fue que detrás de nosotros venían otros vehículos, pero en el momento exacto en que entramos en esa zona, los autos desaparecieron. No se desviaron, simplemente ya no estaban. Poco después, a lo lejos, vimos fuego. Pensamos que se trataba de un incendio forestal, algo común en ciertas épocas, pero conforme avanzábamos, nos dimos cuenta de que no era un fuego normal. Lo que teníamos frente a nosotros era un círculo perfecto de fuego, en medio de los cerros, como si alguien lo hubiera trazado con precisión. No eran llamas desordenadas, era una figura cerrada, definida, y lo más perturbador, los árboles cercanos parecían arder desde dentro, como si las llamas nacieran en su interior y salieran hacia afuera. Aún así seguimos nuestro camino, sin darle demasiada importancia, intentando convencernos de que todo tenía una explicación lógica. Pero el misterio no terminó ahí. El año pasado, al volver a hacer el mismo viaje, vimos exactamente lo mismo. El mismo cerro, la misma distancia, el mismo círculo perfecto de fuego. Solo que en esta ocasión, a mí, me pareció ver a un grupo de personas, los cuales tenían ropas normales. Nada fuera de lo común, solamente que estaban alrededor del fuego y se veían muy extraños, como si estuvieran en una clase de trance. Esto lo vi de manera muy rápida. Esa noche nos quedamos a dormir en la casa de una señora, la cual siempre nos da posada cuando vamos a la feria. Aprovechamos para preguntarle si sabía algo, pero ella evitaba contestarnos y nos daba evasivas, como si supiera algo más acerca de ese aparente incendio o fuego. Hasta hoy, no sé si se trata de rituales, sectas, algún tipo de ceremonia extraña o inclusive algo peor. Solo sé que en ese tramo, si vas de noche, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Terminar con alguien, salir con alguien. Y créeme, nadie se va a dar cuenta. Eso créeme, te lo puedo asegurar. Gracias por leer mi historia, Stan. Hola, Stan. Espero que estés muy bien. Quiero contarte una de las experiencias más extrañas que viví durante mi internado en un hospital muy conocido aquí en Oaxaca. Prefiero omitir el nombre por preocupación, porque, y aunque no lo creo tan probable, podrían llegar a ver este video. Todo comenzó cuando conocí a un chico que, como yo, también era pasante de medicina. Lo curioso es que él venía de una universidad extranjera y recién había retomado sus estudios. Alguna vez me contó que había dejado la carrera por una situación amorosa y sinceramente al inicio me daba ternura, aunque también un poco de lástima, porque había sacrificado tanto por algo que terminó siendo inmaduro de su parte. Este chico era muy conocido, no solo en el hospital,
sino en toda la universidad. Mucha gente lo reconocía como un buen médico, sobre todo por la forma tan humana y cálida con la que trataba a sus pacientes. Incluso en cafeterías cercanas lo conocían muy bien. Pero había algo raro. Era demasiado joven para el nivel académico que ella tenía. Según él, había empezado la universidad a los 16 en Estados Unidos, lo cual podría explicar un poco, pero aún así resulta extraño que a su edad ya diera clases en una preparatoria. Yo lo veía solo en las noches, porque eran los turnos que él cubría, y poco a poco comenzamos a convivir más, hasta salir un par de veces. Fue entonces cuando me invitó a su casa. Ahí es donde lo extraño comenzó. El lugar era impresionante, lujoso, en una zona muy exclusiva, donde incluso me hicieron preguntas al entrar. Pero lo más inquietante era el interior. Había esculturas, cuadros y figuras de deidades relacionadas con el satanismo. La casa se sentía fría, con una energía pesada, como si me observaran desde cada rincón. Él nunca lo ocultó. Abiertamente decía ser satanista lavellano, es decir, que seguía la doctrina de Anton Szandor Lavey. Según me explicó, no adoraban a los demonios, solo los adoraban como símbolos y despreciaban a quienes hacían rituales, a los que llamaban paganos. Lo contradictorio era que, pese a sus creencias, él era muy bondadoso. Hacía donaciones enormes a los hospitales del estado, llevaba cajas con material y se iba sin buscar reconocimiento. Lo único que lo incomodaba era que alguien le dijera: Dios te bendiga. Pero a mí, lo que más me marcó fueron las noches que pasé en su casa. Siempre sentía que alguien me observaba. Su gato me miraba con una intensidad casi humana. Hubo momentos en los que juraba que lo vi comunicarse con él, escuchando una voz grave, rígida, en un idioma que sonaba como alemán. La experiencia más aterradora ocurrió una noche mientras estábamos juntos. Todo era normal, hasta que de repente él se detuvo. Se puso una bata sin decir palabra y salió del cuarto. En ese momento, mi cuerpo se paralizó. No podía moverme. Lo único que escuchaba eran gruñidos y rugidos, como voces demoníacas, discutiendo con él en la otra habitación. Era como si estuviera peleando con algo que yo no podía ver. Después de esa noche, algo en mí cambió. Sabía que debía alejarme. Por fortuna, mi internado terminó poco después y no lo volví a ver jamás. Y es aquí donde surge mi duda más grande. ¿Realmente era parte de una secta oscura? ¿O todo lo que vi y sentí era producto de mi mente cansada y vulnerable, y también sugestionada por todo lo que había escuchado por parte de él y sus creencias? Porque a pesar de todo, él era una persona muy bondadosa, entregada a ayudar a los demás. Lo único distinto era su fe. A veces me pregunto, Stan, ¿los satanistas son realmente malos o solo diferentes? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunas historias más acerca de sectas y cultos. Dime, ¿tú tienes una historia parecida a las ya escuchadas? Si es así, no lo dudes y házmela llegar a mi correo evidencia.tristan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook Comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.